Entonces hay muchas formas en donde inmediatamente ves si tienes liderazgos o tienes jefes. El jefe inspira temor, el líder inspira pasión, cariño. Lead Radio, las voces detrás de los expertos. Hola, bienvenidos todos a Lead Radio. Soy María del Pilar Flores, soy la directora editorial de Lead Editorial en Colombia. Y hoy tenemos otro episodio más de nuestro podcast, Las voces detrás de los expertos. Hoy tenemos a un invitado muy especial que viene desde México, que es Salvador Alba, autor del libro Lo que un líder no debe delegar. Él es expresidente de PepsiCo y es expresidente del Tecnológico de Monterrey. Ya con Lead ha escrito varios libros y esta es su más reciente edición. Salvador, qué alegría tenerte aquí en Colombia otra vez. ¿Tú viviste en Colombia hace unos años? Yo viví, terminé mi bachillerato aquí y fueron posiblemente un punto de inflexión en el gimnasio campestre y volver pues me da un gran gusto. Salvador, te queríamos hacer una primera pregunta. ¿Cuál es la historia que impactó para ti tu concepto de liderazgo? ¿Qué fue lo que te hizo pensar a ti en un liderazgo diferente? Mira, yo soy un emprendedor por naturaleza, pero entré a trabajar en una empresa tradicional, una cervecería, pues para poder financiar inclusive mi fábrica. Y yo al final pues me imaginaba el estilo de liderazgo más humanista, menos jerárquico, y me di cuenta que la organización donde yo estaba, pues la gente que trabajaba conmigo, que estaba empezando, estaba muy infeliz y el liderazgo pues no le preocupaba y entonces yo le decía a la gente, pues cambien, renuncien, pero pues la gente estaba muy comprometida pues, a su familia, a sus gastos y yo decía, ¿qué no se dan cuenta los líderes que están teniendo personas que no están conectadas emocionalmente a su trabajo? Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿cómo hago yo para cambiar mi liderazgo? Y empecé a leer, yo creo que aunque estudié ingeniería química, me dediqué más a la psicología y empecé a prepararme en un liderazgo que no es común hoy, menos en esta época, al servicio de los demás. ¿Cómo comienza alguien a identificar si es un buen líder? ¿Qué preguntas debo hacerme yo para saber si soy un buen líder? Mire, y ahorita con toda mi experiencia pues es muy fácil. La realidad es que lo primero que te das cuenta es si las personas están conectadas emocionalmente. Para mí el indicador más fuerte es cómo está conectada la gente con la organización, cómo le gustaría recomendar esta empresa para trabajar y poder los que califican 9 o 10 y automáticamente si tiene un buen líder ese grupo. Porque la gente generalmente cuando renuncia siempre te dice renuncia a un mal jefe más que a la empresa. Entonces hay muchas formas de darte cuenta. La otra es a qué se dedica un líder. Si el líder está operando, lo que está haciendo es sustituyendo en lugar de ayudarte a ti a prepararte para que tú tomes decisiones, pues está haciendo tu trabajo. Entonces él necesita un súbdito, no la formación de cuadros directivos. Entonces hay muchas formas en donde inmediatamente ves si tienes liderazgos o tienes jefes. El jefe inspira temor, el líder inspira pasión, cariño. Y tú has hablado mucho de que al final cambiar esa estructura, porque no solo es cambiar yo como líder, ¿no? Es cambiar toda esa estructura que está a mi alrededor, esa tradición que llevamos que finalmente no nos damos cuenta. ¿Qué tan fácil es hacerlo? Es muy difícil porque es un hábito de miles de años y todo mundo parte de un paradigma, es una creencia que aceptamos como verdad. Si yo le digo, oye, el jefe decide, pues sí, es lo más normal. El papá decide, la escuela, el profesor decide, todos deciden. El gran problema es que hace 50 años nos cambió el universo con un invento que se llama Internet, que nos conectó en formas diferentes y que hoy tenemos consumidores en todo el mundo que son millonarios en expectativas, pero ven su bolsillo y tienen que limitar. Entonces ellos eligen en qué organizaciones o qué productos compran y abandonan las empresas que no les dan esos servicios. Y las empresas fuimos diseñadas con productos muy caros, porque había que llevarlo a mano, pasarlo de un lado a otro, estructuras burocráticas, lentas, y el consumidor, si ve a alguien que le entrega algo en forma directa, que lo vemos con las
Amazon y todas estas compañías, pues simplemente abandona a otros, ¿verdad? Entonces, hoy lo que está sucediendo es que las compañías están muriendo y otras no están muriendo, pero pierden valor. Es decir, la empresa pierde y pierde y pierde valor, porque el liderazgo, pues que tenemos tradicional, es muy costoso además. Claro, y ahí también hablas tú de cultura y de los intangibles, ¿no? Que te he escuchado mucho también hablar de esos intangibles que son tan importantes. ¿Cómo establecer esa prioridad de cuáles son mis intangibles que debo seguir fomentando y cultivando? Sí, a ver, lo que sucede es que los clientes pagan por algo, pero si ese algo me lo da mucha gente, pues te pago poquito. Entonces, hoy las empresas invierten un capital, lo que le llamamos un capital en su empresa, y desarrollan una solución, un producto. Pero cuando tú quieres vender tu empresa o valorizar tu empresa o está en bolsa, la realidad es que hay empresas que valen muchísimo más que el capital, pero Apple vale 45 veces más, porque la gente dice, esa empresa, con todo lo que está haciendo, sus utilidades, yo estoy dispuesto a pagar 20 o 30 veces la utilidad que hoy genera, porque le veo futuro, porque me entusiasma, porque me emociona. Entonces está pagando por un intangible. Pero ¿qué pasa si la industria que están vendiendo en una empresa, pues la realidad es que hay riesgo de que se muera, está en la industria vieja? Pues te pago las utilidades de 2 años, de 3 años. Entonces, pues a lo mejor te pago lo que vale el capital. Entonces no te pago ese premio. Entonces ese premio, la pregunta es, ¿por qué me pagas mucho por esta empresa y por qué pagas poco? Por los intangibles. Uno de los intangibles es el liderazgo, a ver quién dirige la empresa, qué equipo, qué cultura, qué rapidez. Y son innovadores. Yo llego a un mostrador, estaban la semana pasada en Starbucks, cambiaron al director general y la empresa subió la acción $25 mil millones. ¿Cómo valorizo? La empresa sigue siendo lo mismo, dando los mismos resultados, pero el mercado dijo, a ese señor yo le pago $25 mil millones porque estoy seguro que va a hacer son intangibles. ¿Cómo me autoevalúo yo como líder para descubrir cómo estoy generando toda esta cultura, desarrollo de talento, anticipación del futuro? ¿Cómo lo logro? Pues el primer tema es a qué te dedicas, cómo usas tus 8 o 10 horas que tengas al día. Y yo lo que digo es, si no le dedicas a los temas que no puedes delegar, que es el futuro, y el futuro es entenderlo, mitigar los posibles riesgos, ver posibilidad de alianza, porque si la empresa empieza a debilitarse, pues ojalá me dé cuenta a tiempo y haga algo. El otro tema es que necesitamos crear organizaciones muy rápidas, muy ágiles, esbeltas, y esto implica también atraer talento, desarrollarlo y dedicarle tiempo. Y por último, tocar la cultura, que son cómo vivo esos valores que hacen que la organización se apasione, sea creativa, innove y creamos esa mentalidad de dueños, no de empleados. Y todas estas cosas que parecen intangibles hacen que las utilidades, los crecimientos se vuelven exponenciales. Poca gente lo sabe, entonces la mayoría están trabajando en la tarea y en la ejecución, pero en realidad pues el cliente lo que quiere es superar mis expectativas. Si llego a un mostrador, atiéndeme bien, dime en qué te puedo ayudar, véndeme otras cosas, véndeme la organización, pero si la persona que está enfrente no está empoderada y no se siente dueña, pues es muy difícil que actúe. Que de eso también hablas aquí en el libro, ¿no? Cómo un líder debe anticiparse al futuro. Definitivamente no nos anticipamos a ese futuro del conocimiento, de cambiar, Lo de que generar. sucede es que el tema más serio es las personas, cuando les preguntas en qué negocio están, te hablan de la industria en que están. Y no es cierto, están en el negocio de atraer clientes, clientes que cambian continuamente. Pues si tú le quieres ofrecer lo mismo hoy y mañana y pasado mañana, pues el cliente seguramente cambia sus hábitos, sus costumbres. Hoy vemos un celular, pero el que sacó Apple hace 10 años, pues tenía pocas funciones, y a los 6 meses sacó otro y otro y otro, y si no hay cambio, pues la probabilidad de que nos los venda a $1,200 o lo que le están vendiendo es muy difícil. Lo que pasa es que hay industrias en que tenemos el producto que teníamos hace 10 años
y queremos que con ese mismo producto sigamos sobreviviendo y no es posible. Entonces hoy el negocio es entender a los clientes que están en cambio continuo, darles esos satisfactores y entender también que hay mucha gente que está viendo a esos clientes y que quiere también darles sus satisfactores. Entonces, si no tienes esa cultura de cambio, de innovación, de reconocer que la razón de ser es tener clientes y ellos son los jefes de la organización, no el directivo, pues la realidad es que las organizaciones se van a debilitar y se están muriendo muchas. Ahí tú has contado mucho que Colombia es uno de los países donde más ganas de emprendimiento tenemos, pero también donde más dificultades para el emprendimiento tenemos. Ahí, ¿cuál sería el consejo digamos, para Colombia, para nuestros líderes? Hoy el motor de una sociedad es el individuo, la capacidad de emprender. Hoy existen países porque alguien arriesga, genera empresa, genera empleo, y el gobierno existe pues porque vive. Al final el gobierno es el socio mayoritario, el que se lleva la mayor parte de las utilidades de una empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues que haya más empresas, más trabajo, más empleo. Y realmente Colombia, cuando ves los estudios de la capacidad emprendedora de la gente, es enorme, es de los países más altos del mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué otros países, Silicon Valley, son más innovadores? Porque el sistema no te está permitiendo, incluyendo México. Los mexicanos que se van fuera porque no hay trabajo en México, hoy en Estados Unidos están haciendo una economía mayor. Ellos están generando más valor que toda la economía de México, pero lo hicieron fuera. Entonces hay que darnos cuenta que los héroes de una sociedad son los emprendedores. Y con una buena educación logramos que las competencias y los salarios mejoren y creamos un círculo virtuoso. Muy fácil. Bueno, Salvador, y ya para terminar, invita a la gente a leer tu libro. ¿A quién le gustaría y para quién no es este libro? A ver, yo creo que cualquier persona que hoy sea padre de familia, sea estudiante, sea empresario, que quiera transitar en este mundo de complejidad, tiene que reconocer que el liderazgo que heredamos y que aprendimos no está funcionando para conectar almas y corazones. Yo tuve la oportunidad de generar una transformación en mi vida y eso me llevó a posiciones muy importantes. Y la pregunta es, yo estoy compartiendo esa historia y algunas herramientas para que sean mejores líderes, mejores personas y tengamos una mejor humanidad. Lo estoy escribiendo en un lenguaje sencillo, lo estoy escribiendo con la letra grande, subrayando para el que no lee. Entonces yo creo que es una lectura obligada para el que quiere ser una mejor persona, un mejor líder. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Agradecemos mucho esta conversación y todo lo que pudimos aprender de él y esperamos que se nos puedan conectar a nuestro próximo podcast. Esperamos que lean lo que un líder no debe delegar y que aprovechen este conocimiento que es muy bueno para todos. Muchas gracias. Lead Radio, las voces detrás de los expertos.